Seguramente ustedes están enteradas y enterados de un término que anda por ahí en la calle rodando, que es el petrobuchón. Ahora cuando la gente cobra su salario quincenal o cuando le corresponda cobrarlo, le dicen, chamo, estás petrobuchón. ¿Te han dicho alguna vez que estás petrobuchón? Emilio, tenemos a Emilio Hernández de invitado en este su espacio. Bueno, muchas Bienvenido. gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, petrobuchón. Sí, bueno, no he escuchado la expresión, pero yo creo que es muy válida. Yo creo que se aproximan tiempos en los que podamos acceder a una moneda que está respaldada en petróleo. Es algo histórico. Venezuela, el petróleo venezolano tradicionalmente se ha vendido en otras monedas, en todas las monedas menos el bolívar. Incluso se vendía en cruceiro, se vendía en florines, en libras esterlinas, después en dólares exclusivamente cuando Estados Unidos logró imponer la hegemonía del dólar para la compra de petróleo, pero nunca en bolívares. Entonces, claro, no es que vamos a comprar petróleo directamente, un barril de petróleo, sino que vamos a comprar el petro, que es como un vale por un barril de petróleo. Entre Entonces, vales te veas, porque el barril también es un vale. Tampoco es una figura física donde tú echas un poco de petróleo, ¿no? no, claro, es una unidad de medida, son Claro. 159 Sí. litros y tanto, algo así. Dame una Pero, lata de querosén, eran como 5 litros de querosén, una lata. sí, o uno llevaba una botella de refresco y le Ajá. llenaban su botella de refresco de querosén, Claro. y esa era una unidad de medida, Sí, que es como un litro o 3/4 litros, algo así. sí. Pero el petro será una moneda para comercio internacional y los venezolanos podremos acceder a los petros de una manera más sencilla que como se hace para acceder a dólares, por ejemplo, ¿no? Esa figura y esa pegada y esa existencia del petro es real, sirve para fomentar de manera sólida una esperanza del pueblo venezolano. ¿O es un invento que se le ocurrió a alguien, a Maduro, pongamos por caso, No, para, no, para tranquilizar los nervios de la gente angustiada por la guerra económica lanzada desde el imperio? no, es muy real. O sea, tiene su potencial, es muy real. En estos momentos el petro es una unidad contable. Está a punto de salir para la venta. Y cuando salga a la venta a una cantidad fija en bolívares, y cuando suceda que el Estado venezolano reconozca la factura petrolera pagada en petros o una parte de la factura petrolera pagada en petros, será una realidad contundente. Entonces es lo que yo llamo el anclaje real. Una vez que se realice el anclaje real, esa realidad va a ser, bueno, imparable. No es, Explícamelo comparativamente, Emilio. Por ejemplo, el dólar, esa figura universal, figura mundial de referencia en el mercado, en el capital financiero, ¿tiene un anclaje real o no tiene anclaje real? no, Compara los dos temas, el, el- dólar y petro, para el- que nos el dólar, entendamos. el dólar tuvo en el pasado un anclaje al oro. Es decir, que, por ejemplo, en los años 40, en los acuerdos de Bretton Woods, se llegó al acuerdo de que el gramo de oro costara $35, o la onza de oro costara $35. Hoy día la onza de oro está mucho más alta, ¿no? Está en mil y tantos dólares, $1.200. Pero ese anclaje desapareció. El dólar es una moneda fiduciaria, como todas las monedas del mundo, incluso el bolívar. Fiduciaria significa que la gente le da valor de manera psicológica, por Y decirlo simbólica. así. Simbólica. Pero el bolívar, al ser fiduciario como el dólar, y al haber intereses muy poderosos de ataque a la moneda y a la economía venezolana, la guerra económica, el bolívar deja de tener valor, porque la gente empieza a preferir, los agentes poderosos, económicos poderosos, empiezan a preferir otras monedas antes que el bolívar, y el bolívar se devalúa. Entonces, no nos queda más remedio que actuar con un anclaje, que no tiene el dólar, no tiene ninguna otra moneda del mundo. El anclaje es, en este caso, el más conveniente para nosotros, es el anclaje al petróleo, porque las reservas petroleras son extraordinariamente grandes. Entonces, podemos emitir petros que equivalen
a barriles de petróleo, es decir, que compran un barril de petróleo. Ujú. Y a su vez podemos entonces decir que un petro vale tantos bolívares, por ejemplo, 3.600 bolívares. Y ya con eso hacemos, el anclaje es como una tasa de intercambio fija. Si el bolívar vale 3.000, el petro vale 3.600 bolívares siempre, es un anclaje. Tuvimos un anclaje al dólar en los años, hasta los años 70, un anclaje Así a es. 4.30. Así es. Era una paridad fija siempre, 4.30 siempre, eso era un anclaje. Pero no nos convienen anclajes a otras monedas, porque otras monedas, digamos que las monedas responden a las políticas monetarias de cada uno de los países donde se emiten. Es decir, que es una forma de perpetuar la dependencia. si es así. Exactamente. Entonces nosotros anclarnos al dólar significa anclarnos a sus políticas económicas, sus políticas monetarias. Ujú. Nosotros tenemos que anclarnos a otra cosa, a un bien, a un commodity de alto nivel de apetencia mundial, como por ejemplo el petróleo, puede ser el dólar o puede ser una combinación, un poquito de cada cosa, una cesta. Eventualmente quizás convendría pasar de un anclaje al petróleo a un anclaje a una cesta, pero de momento el anclaje al petróleo es más que suficiente para estabilizar la economía. Estabilizar la moneda en primer lugar y como consecuencia estabilizar la economía. Bueno, Entonces, ajá. fíjate, estamos en un proceso complejo. Ese de estabilizar la economía es un proceso complejo, sobre todo si lo miramos en la actualidad, donde nuestro pensamiento, que es lo que entiendo hacia dónde va la explicación que nos estás ofreciendo, nuestro pensamiento es un pensamiento muy dolarizado. Y desdolarizar el pensamiento, acercarnos a la posibilidad de petroizarlo, es decir, de empezar a pensar en una moneda propia y en la fortaleza de esa moneda propia para resolver nuestras relaciones económico-políticas o político-económicas, es parte de la complejidad. Vamos a ir a identificar al prestador de servicio y vamos a continuar con nuestro invitado Emilio Hernández, quien parece todo un economista especializado en ciencias de la economía financiera, pero él nos va a decir qué fue lo que estudió. Ya venimos. Gracias por permanecer con nosotras y nosotros. Permanece también con nosotras y nosotros la gente de Vive. Vive TV nos posibilita hacer la grabación de este espacio que ustedes están viendo en este momento con nuestro invitado Emilio Hernández, que yo les había dicho en el segmento anterior que Emilio tiene toda la pinta de ser un erudito de la economía financiera. ¿Tú estudiaste economía, Emilio? No, yo estudié ingeniería de la computación. ¿Y para qué sirve eso con relación al petro y la Bueno, moneda y la economía? Yo me aproximé al mundo de la economía primero a través de la aproximación a las criptomonedas, que son unas plataformas computacionales distribuidas. Yo hago, mi especialidad dentro del mundo de la computación son sistemas distribuidos, que son sistemas de computadoras todas conectadas entre sí, ejecutando lo que se llaman algoritmos distribuidos. Entonces, con eso fui adentrándome en el mundo de la economía, porque después de que empecé a estudiar criptomonedas y la criptoeconomía, me fui dando cuenta de que tenía muchos hilitos de dónde alar para ir entendiendo un poco el mundo de la economía. El mundo monetario, cómo se crean las monedas, cómo se sostienen las monedas. Es un tema muy interesante. Y la economía, bueno, muchos premios Nobel de economía no son economistas. Stiglitz es físico, John Nash matemático. Hay muchos premios Nobel. Y los tigres asiáticos, las economías de los llamados tigres asiáticos que se desarrollaron en los años 50, 60 y 70, casi todas fueron, digamos, dirigidas por ingenieros y por abogados y no por economistas. Es curioso. Incluso la China. Por cierto, que ahora que mencionas la China, Emilio, y que sabemos el inmenso potencial que cobija la China y que además se ha convertido en un imperio en todos los ámbitos, prácticamente. ¿Por qué la China no se adelantó, por ejemplo, con una criptomoneda? Quisiera tu opinión con relación a eso. Con una criptomoneda como si lo está haciendo Venezuela desde aquí, desde nuestra América, en chiquitico, en un... Bueno, principalmente porque no le hizo falta.
no le hace falta. La China es una potencia económica, quizás la primera del mundo, aunque mucha gente insiste todavía en decir que es la segunda. Después de Estados Unidos, en muchos aspectos es la primera potencia económica mundial. Pero la China sí hizo, sí implementó un esquema de dos monedas, una moneda a lo interno y una moneda a lo externo. Son dos yuanes y tienen absolutamente prohibido usar el yuan externo para compras internas y el yuan interno para importaciones o compras externas. Ellos tienen separados esos dos elementos. Y eso es lo que se está haciendo aquí con el bolívar y el petro. Solo que el petro es criptomoneda y nosotros sí tuvimos la necesidad de que fuera criptomoneda, necesidad que no tuvo China, porque nos estaban haciendo un bloqueo financiero a través de los bancos. El bloqueo que nadie se atreve a hacerle a China por lo grande que es y lo influyente económicamente en el mundo. Pero nosotros nos hacen el bloqueo financiero y si nosotros implementamos una moneda como estamos haciendo sobre una plataforma criptográfica, eso no pasa por ningún banco. Eso pasa por computadoras que están interconectadas, que el gobierno, el Estado venezolano, decidirá dónde estarán esas computadoras, quiénes podrán aportar poder de cómputo para mantener la plataforma, etc. Es decir, que nosotros nos adelantamos un poco por la necesidad. Como dicen, la necesidad es la madre de la invención. Así es. ¿Y cuál es el camino y las perspectivas de Venezuela en este sentido? Realmente nuestra economía, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado y estamos en plena ejecución de una serie de medidas de recuperación de nuestra economía, de fortalecimiento, de crecimiento, etcétera, ¿no? Y hay toda una esperanza con relación a eso, pero esa esperanza es real, tiene piso. ¿Cómo la ves tú? Fíjate, la explicas? Yo te puedo poner un ejemplo que yo creo que entiende mucha gente, ¿no? Si tú conoces a alguien que tiene 100 apartamentos, pero no tiene plata en el banco, ¿tú consideras que es pobre? No es pobre, tiene 100 apartamentos, más bien es rico, pero a lo mejor ese día no puede comer porque no tiene plata en el banco. Tiene que posiblemente vender un apartamento o alquilar apartamentos, etc. Entonces, un ejemplo... Empeñarlo. Sí, empeñarlo, todo Sí. eso. Venezuela tiene, en términos históricos, un problema similar. Venezuela tiene mucha riqueza en el subsuelo, pero tiene un problema de flujo de caja. En términos históricos, no tenemos moneda, en este caso dólares, divisas, para importar en este momento lo que estamos necesitando. Y no tenemos un nivel de producción nacional suficientemente alto como para sustituir esas importaciones. Entonces, Venezuela tiene todas las potencialidades, tiene los 100 apartamentos, por decirlo así. Lo que pasa es que tenemos que buscar la fórmula para monetizar eso, ¿no? Y el petro es una de esas fórmulas. Puede haber otras complementarias, pero el petro es una de esas fórmulas de monetizar, de hacer moneda hoy lo que tenemos todavía en el subsuelo. Y eso es parecido, digamos, la solución de la derecha suele ser pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Entonces, la solución nuestra es endógena. Nosotros estamos dándonos un autopréstamo. Desde cierto punto de vista es como un autopréstamo. Estamos emitiendo petros que son compromisos de pago de petróleo a futuro, por lo tanto es una especie de deuda, pero podemos hacerlo a nuestro ritmo y sin necesidad de cumplir con unas condiciones leoninas que suele poner el Fondo Monetario Internacional en favor del gran capital normalmente. Fíjate, siempre se ha dicho que el petróleo como riqueza de hidrocarburos hay algún momento que se va a agotar. Incluso hay algunos filósofos del pensamiento petrolero que propusieron en algún momento sembrar el petróleo, esperando que de allí florecieran nuevos petrolitos por algún lugar. Y eso no es posible. Como energía, sabemos que a lo mejor ni se crea ni se destruye, a lo mejor se transforme en cualquier otra cosa, menos en petróleo nuevamente. ¿En qué se soportaría nuestra moneda cuando el petróleo ya no esté? Ni estemos nosotros tampoco, ni tú ni yo, pero sí. Lo vas a responder al regreso, porque ahorita mismo vamos a identificar al canal prestador de servicio y ya venimos.
Emilio Hernández tiene muchísimo que decir, nos queda poquitico tiempo de programa y vamos a dejarlo entonces que diga, porque tiene, entre otras cosas, cómo explicarnos si el petróleo agotado quiere decir que entonces nuestra moneda también será agotada y cuándo ocurrirá eso. Bueno, el petróleo no se va a agotar tan rápido, el venezolano. Vamos a tener posiblemente para 300 años de producción. Lo que sí va a suceder antes es que vamos a tener presiones internacionales para no contaminar, para evitar las emisiones de gases que produce quemar petróleo. Ya en muchas partes del mundo están sustituyendo, tienen planes para sustituir, por ejemplo, los vehículos de combustión interna, de gasolina, por vehículos eléctricos. Todavía no hay una tecnología para que eso pueda hacerse con aviones que requieren una potencia muy grande para poder elevarse. Pero sí vamos a tener esa presión. Yo creo que el petróleo no se va a acabar, digamos, antes de que el petro deje de ser necesario. O sea, deberíamos tener una producción general tan alta que la moneda que tengamos, sea el bolívar, sea el mismo petro o los dos, se sostengan sin necesidad de que un petro valga un barril de petróleo, sino que se sostenga porque el petro compra algo de la producción venezolana, cualquier cosa de la producción venezolana, entonces mantiene su valor. Pero lo que vamos a tener es la presión por no contaminar. Yo creo que hay que ir desarrollando actividades de investigación en Venezuela, por ejemplo, sobre el tema de cómo encapsular las emisiones de los motores de combustión interna para que no salgan a la atmósfera. Por ejemplo, carros donde queden las emisiones en bombonas, y esas bombonas puedan ser procesadas después en una planta, en una industria. Ese tipo de cosas eso sí tenemos que hacerlo antes de los 300 años, mucho antes, quizás en los próximos 10 o 20 años. Nosotros tuvimos una propuesta del presidente Chávez, estando al frente del gobierno revolucionario y bolivariano, y empezaron a circular vehículos a gas, que en principio tenía un poquito la misma motivación que tú estás mencionando en este instante, pero nuestro pensamiento dolarizado nos hizo que desecháramos ese tipo de vehículos, y tú ves que la mayoría de los vehículos que venían con la doble posibilidad, la de funcionar a gas o a gasolina, resulta que el gas lo usaron o muy poco o nunca. ¿Qué pasa ahí? Sí, el gas produce emisiones más limpias, pero igual produce emisiones contaminantes. La razón por la cual es la estrategia detrás de usar el gas en vez de la gasolina era poder utilizar la gasolina para exportaciones y tener más ingresos por exportaciones de petróleo y de gasolina. En ambos casos hay que limitar las emisiones cada vez más. Las grandes compañías automotrices están haciendo motores cada vez más eficientes en ese sentido, pero nosotros en particular, que somos productores de petróleo, no es lo mismo que un país como Francia, como Suecia, que no son productores de petróleo, y que ellos sí tienen que tratar de sustituir la energía, los vehículos por vehículos de energía eléctrica. A ellos les conviene, pero a nosotros nos conviene desarrollar tecnologías limpias sobre la base del petróleo. Entonces, yo creo que eso es un tema que tenemos que tener pendiente. Pero enlazándolo con el tema del petro, el petro nos puede servir para estabilizar la economía momentáneamente, pero eso no nos exime, tener una moneda fuerte no nos exime de la necesidad de incrementar la producción. Igual vamos a tener que incrementar la producción, sustituir importaciones, tratar de cambiar hábitos de consumo, es decir, comer menos pastas y pan y ese tipo de cosas, que no se produce trigo, por ejemplo. En base a detallitos como ese, detalle tras detalle, podemos equilibrar mejor nuestra economía, ¿no? Es decir, consumir menos lo importado, producir más en el país, y eso es lo que nos va a producir el bienestar a la larga. Sin embargo, una moneda como el petro, que está anclada al barril de petróleo, es una coraza frente a los ataques especulativos monetarios, que eso siempre van a estar presentes porque, bueno, hay gente que no nos quiere bien, ¿no? Eso siempre van a estar presentes. Es decir, vamos a tener
una buena barricada de defensa con el petro, por lo menos ante el ataque monetario, pero tenemos que producir más. Fíjate que cuando nosotros insistimos en el tema de producir y producir más, muchas veces incluso con un poquito de fuerza empírica, queremos producir y decimos cómo hago para yo ser productivo, para que mi familia sea productiva, para que en mi comuna o en mi barrio seamos productivos. Y a veces no encontramos exactamente la respuesta. Incluso tenemos instituciones como el IBIC, por ejemplo, que bien pudieran colocarse en función de la productividad y tal vez desde allí desarrollar áreas o líneas investigativas que contribuyan a la productividad en Venezuela. ¿Se ha pensado en eso? ¿Tú lo has pensado alguna vez, Emilio? Sí, y he estudiado bastante Cuéntanos el tema. un poquito. La producción doméstica en muchos países, incluso países industrializados, como Canadá, como Alemania, Estados Unidos, se han hecho estudios en los que la producción doméstica sí se contabilizara, porque no se contabiliza en el PIB, dado que no produce factura. Si se contabilizara, podría representar un 30 o un 40% del PIB, o sea, un incremento, o sea, es muchísimo. La gente que hace en su casa, por ejemplo, conservas de tomate o mermeladas, o arregla su casa, pinta, eso es producción doméstica. La producción doméstica que es oculta es muy, muy importante. Y para mí el organismo más cercano para fomentar eso no sería tanto el IBIC, sino más bien el INSES. Lo que pasa es que el INSES tiene mucha orientación hacia la clase obrera, o sea, hacia quien se va a dedicar a la mano de obra, a una profesión, a un oficio. Pero debería haber instituciones, quizás el INSES, quizás algún otro, que nos enseñe a todos cómo hacer una mermelada, cosas que uno puede hacer en la casa. Y uno no se va a dedicar a hacer mermeladas, pero uno podría hacer una mermelada. Para el autoconsumo. Para el autoconsumo, para el consumo familiar, para el consumo comunal, donde puede haber intercambios, y no todo es agricultura urbana. La producción doméstica es muy importante, la agricultura urbana, pero no todo es agricultura urbana. Hay pequeña industria o nanoindustria, por decirlo así, microindustria o nanoindustria doméstica que podría colaborar si todos hiciéramos algo en la casa. En muchas casas se hace, y sobre todo antes en los pueblos se hacía, había mucha producción, la gente hacía todo en la casa. A partir de lo que tenía sembrado en el conuco, etcétera. Pero en las ciudades se ha perdido eso. Emilio, se nos acabó el tiempo, pero la pregunta de cierre es, para ser contestada casi con un monosílabo, ¿podemos tener la petroesperanza de salir petrobuchones de esta crisis económica? Absolutamente. Sí, eso no tengas la menor duda. Yo creo que es que cuando uno ve el potencial, ¿no? Lo que hay que organizarse. Uno ve el potencial que tiene el país y la gente, sobre todo, ¿no? No hay otra. Estamos condenados al éxito. Al éxito. Muchísimas gracias, Emilio. Emilio Hernández, muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao.